que es un poco donde quiero compartir informaciones útiles que me parecen para todos. Así que bueno, ahora sí, la bienvenida oficial. Y no sé si cuento un poquitito, tal vez algo de mis redes o en otras charlas que estuvieron, conocen mi recorrido, pero la verdad que hace más de 20 años que estoy en enseñanza en lenguas, específicamente con el alemán, en sala, como les decía recién, como capacitadora, y bueno, mucha práctica, pero me faltaba un poco de teoría, ¿no? Un poco de este fundamento. Y ahí es donde la realidad es que me decidí a hacer un máster en bilingüismo, me decidí a hacer una especialización directamente con una universidad en Alemania para poder tener como también la fuente, ¿no? Del desarrollo de la lengua desde los 0 a los 6. Y en ese sentido, esta última especialización que hice hace 2 años, o sea, traía el alemán como lengua extranjera y como segunda lengua, y me dio un pantallazo como mucho más profundo de lo que es este proceso. Y desde ahí es que dije, yo esto lo tengo que comunicar porque muchas veces lo desconocemos y es sumamente importante para mirar al niño de otra, o sea, no sé si decirlo de otra manera, pero sí tener una mirada más como contemplativa, más de paciencia, de perseverancia, porque de verdad que es un proceso súper complejo. Y esto un poco me pasó hace 2 años que yo ya estaba desarrollando DAL, y justo me estaba encontrando, la estaba acompañando a Isabela, que es una chica que en ese momento tenía 12 años, que le estaba ayudando con clases particulares. Me había llamado algo, pero mucho la atención, es que ya digamos, en la primer clase que había ido, yo veía que ella tenía muy buenos conocimientos, muy buena pronunciación, que no entendía bien por dónde andaba. Ella estaba muy frustrada, como muy angustiada, que por eso también traigo siempre con Dale el tema de las emociones. Entonces estaba como tan bloqueada que yo me llamaba la atención decirle, Isa, o sea, hay algo ahí que no me cuaja, ¿no? Porque la verdad que conocimientos tenés, pronunciación, estructura, gramática. Pero bueno, cuestión que me puse a trabajar muy fuerte para fortalecerla a ella, pero algo en el aire de la familia en la casa, cada vez que iba, cada vez que estaba ahí, me daba como cierta sensación, no me había como pegado al corazón de decir, la madre enojada, desganada, como una apatía con el idioma, cuando esta chica hasta el año pasado era brillante en el idioma, ella explotaba con el idioma y en casa no estaba presente el idioma. Entonces, con más razón, es como en ese momento me dije, no, me parece que DAL también tiene que acompañar a las familias porque no saben a veces cómo orientar a sus hijos, y a veces las docentes, me ha pasado a mí, tampoco sabemos qué palabras ponerle, ¿no? Y no es solamente anda a mirar este video o anda a escuchar o cantar la canción con él, hay mucho más atrás. Entonces, arranco un poquito con esta historia porque es como la que a mí me dio este puntapié de decir, o sea, DAL lo pienso para el niño, para el docente, pero también para la familia que a veces piensa en ese futuro de darle un segundo idioma, por supuesto, tener todo el deseo y el anhelo de que aprenda una nueva lengua para que le abran, o sea, muchas más puertas, pero en el hoy, en el presente, en lo que le pasa ahora, hay muchas cosas que nos desconocemos. Así que con esta introducción ya arranco con el por qué, que siempre digo, por qué es tan importante nuestra presencia como familia. Y lo primero que les puedo decir, trayendo un poco esta historia, que Isabela tenía 12 años en ese momento, y con 12 años ya ella tenía otros recursos, otras herramientas, tenía otra manera de poder defenderse, ¿no? Además de digamos, el rol que estaba haciendo la madre o el padre. Pero niños tan chiquitos que hablamos de 2, 3, 4 y 5, incluso que arrancan, o sea, en mi caso mis hijos empezaron la escolaridad al año y medio, pero yo ya desde la panza les hablaba, ¿no? Entonces, son tan chiquititos que no son autónomos y están, o sea, toda la idea por supuesto que está en proceso de que sean autónomos, pero la realidad es que necesitan 100% de nuestra mirada, de nuestra ayuda. Y yo siempre hago el hincapié que nosotros a veces pensamos en el desarrollo de la lengua, pero nos olvidamos que en estos 5 años desarrollan toda su personalidad, o sea, son como de 0 a 6, son edades sumamente importantes para que el desarrollo cognitivo, el desarrollo social, el motriz, y además
piensen que cuando arrancamos con esto desde tan chiquititos, ellos están aprendiendo su primera lengua. Y después, o sea, en paralelo en el jardín están aprendiendo la otra lengua. Entonces es tan importante que nosotros estemos ahí como acompañando que de verdad que somos pilares cruciales en este proceso. Por otro lado, ese vínculo afectivo, primordial, el fundamental es con la mamá, con el papá o con, bueno, la relación parental que haya en la casa, pero la realidad es que son referentes y cuando hablo de referentes, no me refiero solamente como la parte, por supuesto, de todo lo que es la contención, todo lo que es la atención de por sí, sino que hay algo que el chico hace desde esa relación afectiva que es imitar, absorber, copiar. Entonces, ¿cómo yo me paro con ese idioma? Si yo hablo bien, si me salen palabras amorosas, amigables de ese nuevo idioma, el niño lo va a tomar así. Ahora, sí, como en este caso, y les traigo la historia porque de verdad que se vivía, la madre estaba despotricando contra el alemán, estaba enojada y la chica empezó también a negarse con el alemán, entonces era como reflejo, no le estaba colaborando, cuando en realidad ella venía con o sea, con una muy buena trayectoria del idioma. En los niños chiquitos, que siempre decimos que ellos realmente aprenden imitando y copiando, tiene que haber una relación muy como de mucho valor afectivo, desde ese cariño que yo le muestro al niño de la lengua, para que él también empiece a tener esa relación, porque de verdad sepan que de esa relación afectiva no depende solo el presente, depende toda la relación en toda la escolaridad. Entonces tiene mucho, mucho que ver. Em, y por último, que es un poco ahí donde me voy a tener como más, con más tiempo, yo siempre hablo, y si bien el proceso, a ver, tiene muchas características, a mí me gusta como definirlo en 4 palabras, 4 características que son como muy claves también en estas edades. Y entonces hablo desde un proceso largo, complejo, individual y en constante cambio. Arranco por el tema complejo. Si bien yo a DAL lo estoy trabajando y desarrollando en alemán, la realidad es que se adapta a todos los idiomas y la complejidad, en este caso, siempre digo que en el 2021 estuve digamos, en una conferencia internacional en donde desde Alemania decían que alemán era el idioma número 11 en el mundo de dificultad, ¿sí? Eh, que eso nos dice algo de esa complejidad del idioma, pero después hay otros idiomas que tienen, digamos, cada uno tiene su dificultad, pero donde quiero hacer hincapié es que nosotros partimos muchas veces de que en casa no está el idioma presente. El 90% de los colegios alemanes bilingües en la casa no está el idioma, entonces desde ahí ya partimos como cierta complejidad. Pero después está el propio idioma. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo esta especialización, y así grande decía, ¿no? Digamos, el aprender el idioma es complejo. Y yo decía, complejo, claro, complejo para que nosotros adultos entendamos, pero el niño, por supuesto, para el niño es como una cosa más de todas las que está aprendiendo con ese entusiasmo, con esa curiosidad, ¿sí? O sea, no va desde la complejidad por el niño, sino nosotros saber que verdaderamente desde la semántica, desde la fonética, desde la fonología, desde la morfología, desde todas las estructuras, hay tanto para hacer. Y en ese sentido también digo, no solamente el vocabulario, es el vocabulario, aprender, y ahí traigo esto de que me gusta decirlo porque es muy importante, cuanto más yo expongo al niño a ese vocabulario, más veces, mejor para él. Él tiene que escuchar mínimo 20 veces una misma palabra para que después eso se asiente y después él lo pueda asimilar y asociar en otros contextos, ¿no? Porque, digamos, de eso se trata, que él pueda después asociar. Si yo digo el sol, bueno, no va a ser solamente porque el sol brilla, no, el sol después lo puedo usar en otras estructuras. Entonces, la realidad es que eso es complejo y a veces si no tenemos esta perspectiva o si no nos metemos un poquito más, nos agarra como familia esto de que, uy, ¿por qué no habla todavía? ¿O por qué no expresa todavía? ¿Y por qué como que nos agarra cierta ansiedad? Que muchas veces también caemos tal vez en la comparación con otros niños que ya están como en otro paso. Entonces,
me gusta hacer como mucho hincapié en esto de la complejidad que genera. Por otro lado, es largo, y largo me refiero a que en ese sentido tenemos que tener como mucha paciencia, mucha perseverancia, porque el aprendizaje de lenguas es por etapa, ¿no? Es como por escalones. Yo me gusta decir por escalones. Hasta que él no llegue a un escalón, no va a poder hacer el otro. Por más que yo presione, por más que yo haga fuerza, no va a pasar nada. Él internamente hay toda una construcción que él empieza a hacer. Entonces, y eso no es lo mismo en un nene que en el otro. Es tan particular el ritmo que, digamos, cada uno lo va haciendo de una manera tan única que ahí yo tampoco lo puedo acelerar, pero que eso me hace mirar ese proceso como con más tranquilidad, con más paciencia y saber que ustedes piensen, y vuelvo a esto de, nosotros estamos trabajando de salitas de bebé hasta sala de 5, pero en toda la escolaridad ellos tienen 12 años de ese idioma y si yo quiero seguir por fuera, puedo seguir, ¿no? Porque los niveles realmente, como que yo puedo ir avanzando de nivel. Entonces, desde lo largo me refiero a eso. Y si nosotros podemos tener eso en cuenta y saber que realmente hay como un tiempo para cada cosa, nos va a jugar a favor a nosotros como familia, ¿no? Después me gusta decir que está en constante cambio. Y en ese sentido, hay como tres partes de constante cambio. Primero, que la lengua es una lengua viva, que sabemos que van cambiando, van incorporándose frases, estructuras. El alemán en particular ha tomado mucho del inglés. Y ahí traigo una anécdota que me pasó a mí en su momento cuando estábamos buscando con los chicos de sala de 4 y 5 cómo decir vianda, cómo se dice vianda en alemán, y había venido justo una directora general de Alemania y nos dijo, digan lunchbox. Lunchbox, nada más inglés que lunchbox. Y claro, para los chicos hasta el año anterior habían dicho otra cosa. Y ellos se tenían que adaptar a esto nuevo, que por un lado es bienvenido sea en cuanto a lo que se actualiza, la lengua se actualiza, pero después está en constante cambio también desde el propio desarrollo del niño, ¿sí? Cómo él va avanzando y cómo él va cambiando y a medida que él incorpora y asimila cómo eso también en su desarrollo, porque, digamos, va muy en paralelo, como a mí me gusta también trabajar lo que es el desarrollo integral de él, cómo esto también se suma a esta lengua nueva que está aprendiendo. Entonces, eso está como en constante cambio. Y en eso también les quiero compartir que una de las etapas muy fuertes en cuanto a estas edades es la etapa silenciosa, que es una etapa real que al niño le sucede cuando de golpe hay mucha información que tiene interna, hay una pausa externa, o sea que si él hasta ayer estaba participando, levantando la mano, queriendo, de golpe en un silencio que nosotros, o sea, yo hasta hace 2 años no sabía qué era porque me había pasado y mucho en las salas, y resulta que es parte de la etapa, es como una parte en donde él está procesando toda esa información que recibió y es importante respetarla. Entonces, todos estos cambios que suceden son como muy importantes de tenerlos en cuenta. Y por último, y eso no es menor tampoco, vieron que los niños van pasando de maestra en maestra. A veces les toca la suerte de dar 2 años seguido la misma maestra, pero no es muchas veces así. Y él se tiene que adaptar a ese cambio de enseñanza de lo que le trae, ¿no? ¿Qué le trae una? ¿Qué le trae la otra? Y parece que no, pero eso también lleva un tiempo de acomodarse a eso diferente de cómo se aprendió el año pasado la lengua. Entonces, me refiero que si yo tengo esta mirada y yo entiendo ahora esto desde casa, yo también puedo acompañar desde otro lugar. Y por último, y para mí es uno de los más importantes en cuanto, siempre digo que no es solamente la lengua en niños chiquitos, es realmente con todas las disciplinas y con todo lo que él está aprendiendo, con todas las habilidades, pero realmente en cuanto a lo que es el aprendizaje de idioma, es súper individual. O sea, no hay manera que yo pueda comparar ni pueda decir, bueno, por lo general los chicos de 3 años aprenden así. No, o sea que en el idioma es muy, muy particular y es muy importante que yo esté como muy atenta a eso, ¿no? Y en ese sentido, digo individual porque no solamente desde cómo él lo va asimilando, sino que de repente hay chicos que tienen más afinidad, tienen más interés, tienen más facilidad y todo eso le va a ayudar, pero no significa que al otro no. Lo que pasa que
en eso me refiero a lo que es individual. Y es sumamente importante que no caigamos en lo que es la comparación, ¿no? Pero bajo ningún aspecto, sobre todo en esto de la lengua, ¿no? Y una lengua que, en este caso digo el alemán, pero yo también con Dale estoy en contacto con el italiano, con el francés, con el inglés, y casi todas me comparten situaciones parecidas, ¿no? Que también en casa no está el idioma. Entonces, la verdad que si yo ahora tengo este panorama, me parece que nos ayuda a comprender un poquitito lo particular que es, y cómo tenemos que tener como más, como atención, como digo, ¿no? Acá les traigo un ejemplo que me pasó ahora hace poco, y de alguna manera, después eso ahora justo después viene este tema, pero yo estaba en la plaza, no sé, escuchando una familia, pero me gusta a veces escuchar las cosas que salen los chicos tan espontáneos. Una nena chiquita, creo que tenía 4 años, hizo así comentario: mamá, no sabe, yo soy la única que dice Dragonfly. Todos los otros nenes de la sala dicen en castellano, todavía no se lo aprendieron. Y yo me quedé mirando a ver qué hacía la mamá, porque a mí me parecía algo maravilloso y estaba re contenta que lo había dicho, así con toda Y la madre estaba totalmente en otro canal. Ah, ¿en serio? Como un comentario al pasar. Y yo lo traigo porque de verdad que es tan importante. Ahora pasamos a este, el para qué, ¿no? El para qué es importante. Y acá es como esta cosa de tener en cuenta la validación, el trabajo, el esfuerzo que hace ese niño que no en casa no está presente el idioma y que logró decir Dragonfly, que parece algo como muy fácil, pero ella estaba tan orgullosa. Y ahí en ese caso la mamá, para mí, digamos, había que, yo decía, ¿por qué no se lo festejaste? ¿No? Me parece que tiene mucho, mucho que ver. Si querés, Flor, pasamos a la otra diapositiva. Y tal vez hay cosas que les resuenen, tal vez a ustedes ya lo pensaron, pero a mí me pareció que estaba bueno que les ponga así como acciones específicas, ¿no? ¿Para qué yo lo tengo que acompañar? Para valorar todo el esfuerzo que hace, para alentar los avances. Ustedes no saben la diferencia cuando yo aliento a un niño que dice, que expresa, que se anima a decir un vocabulario, que si yo lo paso por alto, que si yo estoy en, digamos, en otro momento. Yo creo que justamente él lo va a empezar a tomar con ese cariño también y con ese, como ese esfuerzo que hizo. Mi familia me está mirando, mi familia me está escuchando. Por supuesto que es chiquito y eso no es lo que expresa, pero siento que, y me ha pasado también, incluso con estrategias que hacía en la sala misma, en donde no solamente era un aplauso, sino era realmente, en su momento había puesto como un sol con los nombres, y cada vez que ellos decían, como que el sol tomaba cada vez más rayos. Entonces estaban recontentos porque la verdad que veíamos cómo ya más chicos se animaban a decir el idioma de acuerdo a esos rayos de sol. Y quieran o no, este tema de estar atento a cómo van evolucionando, somos nosotros desde casa quienes los podemos hacer, ¿no? Con más, como más desde uno a uno, por así decir. Ahí, bueno, ahí, ahora en un ratito te leo. Gracias por compartir. Ahora en un ratito termino con esta parte y leo lo que me escribiste. Hay otro tema importante: contener las frustraciones que son parte del recorrido. Esto es así, aparecen frustraciones y es importante que aparezcan, porque es importante que ellos con eso se den cuenta a ver qué les pasa. Lo que más importante es que nosotros estemos atentos a eso y podemos contener en ese momento, ¿sí? Em, Tomar acciones que colaboren, que contribuyen a esa decisión que se tomó. Después de todo, somos nosotros los padres quienes elegimos esa educación, o sea, esa lengua para los chicos. Entonces, la realidad es que hay un compromiso por parte nuestra, hay una responsabilidad, porque justamente ellos son más chiquititos. Yo podría decir que en secundaria o cuando son más grandes, bueno, hay algo que ellos mismos ya tendrían que haber desarrollado, ¿no? Si hago este paralelismo entre las edades. Pero la realidad es que desde tan chiquititos realmente somos nosotros quienes tenemos que estar ahí alentando y,
Y como también poniendo, yo después, en cuanto a las acciones, es un día a día, o sea, es todos los días estar como alentando este nuevo idioma. Para que sea un proceso eficaz y ameno, para sostenerlo y andamiarlo durante el tiempo que sea necesario. Si ustedes supieran la diferencia entre un niño que está acompañado y no, y el que no, se recontravé en su disposición en la sala. A mí me ha pasado de familias comprometidas, familias que con seriedad se habían tomado y quienes realmente, bueno, era una propuesta muy buena, la verdad que el lenguaje está buenísimo, el alemán es un idioma muy difícil, entonces lo miran como para el futuro y la diferencia del avance entre un niño y otro es notorio. Entonces, por eso yo también lo traigo, porque muchas veces decimos, uy, pero ¿cómo hago, no? ¿Cómo hago? Bueno, ¿cómo hago? Es tenerlo presente y estar en el día a día sabiendo que yo le estoy favoreciendo ese proceso. Yo a veces digo, ¿no? Que le allane un poco el camino, que se lo haga un poco más fácil, pero es como que nuestra función, la verdad que tiene, o sea, tiene mucha relevancia. Y para que construya un buen vínculo con el idioma, esto es lo número uno. Y justo ayer hablaba con una maestra que hace mucho, bueno, que ya se jubiló y que compartimos un ratito esto del amor a la lengua. El amor a la lengua la cultiva la familia. Muchas veces, y más allá que la docente a veces es la primera como modelo de esa lengua, ¿no? Porque claramente en casa no está, pero la que hace o los que hacen que el niño empiece a tomarle ese cariño es cómo la madre, el padre, la abuela, el abuelo le habla con respecto a ese idioma, cómo lo maneja, cómo se lo envuelve para que el niño empiece a tomarle cariño. Tiene muchísimo que ver. Y a mí me sorprendió cuando este tema lo habían puesto como tan central de que muchas veces este vínculo que genera en los primeros años depende toda su otra parte, digamos, de avance en cuanto a primaria y secundaria. Fue algo que dije, wow, no es menor esto del cariño y de ese vínculo. Entonces, fíjense como la importancia, ¿no? Ahí a ver, voy a ver el chat que ya estaba por pasar al otro. Así, no sé si había una pregunta. Hola, me pasa con mi sobrina, decía, tiene inglés en el colegio y es un proceso súper progresivo. Igual. Sí, es así. Y ¿sabés lo más importante? Es que ustedes como familia, por eso yo lo quería traer, el que no lo sabe, o sea, como siempre decimos, ¿no? Esta cosa, pero ellos la pasan bien, pero él aprende, pero le encanta, pero le encanta. Eso es cierto, y es cierto que realmente lo disfrutan y ustedes ven cómo también el idioma se les presenta como una curiosidad para ellos mismos, ¿no? Como desafiarse a ver esto nuevo que estoy aprendiendo. No obstante, es un esfuerzo gigante el que hace, más cuando no está en casa el idioma. Yo hago este hincapié, ¿no? Porque en mi caso, nosotros, o sea, mis hijos en realidad hablan alemán y nacieron como en una cuna alemana, entonces no puedo hablar es totalmente diferente. Y de tantos años acompañando a familias en donde prácticamente el idioma o lo tenía el papá así muy lejano o de repente una tía, pero no estaba presente. Entonces, de verdad que eso ténganlo en cuenta porque influye muchísimo, muchísimo. Y ahora paso a la parte de las acciones, ¿no? Cómo acompañar. A mí me parece que esto es lo que tal vez más los invito que se lleven, porque son muchas acciones que en realidad también podemos hacer, como les decía, desde casa. Y siempre la primera pregunta es, ¿qué tengo que ir a aprender el idioma? Y yo siempre les digo, la verdad que si es desde el motor personal, o sea, si hay algo que a ustedes los motoriza, bienvenido sea, pero no, yo no lo veo como algo que tiene que ser. Creo que ahora todo lo que les voy a compartir es mucho más efectivo al momento de acompañar, ¿sí? Entonces, ¿cómo acompaño? Desde la contención, desde el trabajo diario. Y créanme que cuando digo trabajo diario, es trabajo diario, ¿eh? No es así tenerlo como, bueno, ahora me siento con él y pasó un mes y bueno, ahora tengo tiempo. Si yo realmente quiero que mi hijo aprenda y que esto sea realmente algo que sea productivo para él en el futuro, es todos los días cultivo de a poquitito, ratitos, momentos, no importa, cada uno sabe cómo se organiza en la casa y en dónde puede aparecer, pero si esto está todos los días,
ustedes en progresivo, quiero decir, ¿no? Obviamente las acciones generalmente las vemos cuando se generan como un hábito y después decimos, ah, mira, a los 2 meses, mira cómo ahora ya pasa esto en casa. Y es algo diario. El apoyo y el acompañamiento, diálogo abierto y de confianza con el colegio. Para mí esto es muy, muy importante. Eh, Eso también, por supuesto, que depende mucho de cómo se maneja la institución, pero créanme que si ustedes se acercan desde escribir en el cuaderno, me compartís qué están trabajando, qué están viendo, o lo veo así, lo veo así, el idioma cuando yo le hablo en casa me pasa esto. O sea, si ustedes logran estar como bien cerquita de qué están viendo con su hijo en cuanto a cómo está evolucionando y pueden recurrir al colegio, la verdad que eso también es un plus, es un plus. Y siempre hablo por esto desde la complejidad, ¿sí? O sea, ustedes pueden, o se puede pensar, bueno, pero no sé, también tiene, tal vez hablo edades más grandes, ¿no? Un tema de matemática, tengo dificultad con esto, con lengua, pero eso es algo como más, ¿cómo les puedo decir? Como algo más común, ¿sí? Encuentro como más información de matemática, pero un tema de una lengua no es tan común y para el niño tampoco es tan común, ¿no? Entonces, por eso el colegio en ese sentido es mi otro pilar. Yo como familia, como mamá, la verdad que yo necesito, porque ahí es donde yo de alguna manera elegí ese proyecto lingüístico. Entonces, que eso esté como también un recurso para ustedes que tal vez están en un momento, me pasaba con esta mamá de Isabela, que la verdad que fue como, o sea, la acompañé, creo que hasta fui al colegio a tener una reunión, porque había algo de ella que o sea, no sabía cómo manejarlo. Y no era solamente, por eso hago hincapié, no solamente por las clases particulares, algo mucho más emocional pasaba ahí, ¿no? Y creo que nada, son como recursos que tenemos que tener en cuenta para que verdaderamente, como digo, que esto sea efectivo, que realmente lo que yo elijo, lo que quiero para mi hijo sea realmente lo mejor para él. Y ahora paso a las acciones, digamos, las concretas. Hasta acá, yo hago una pausa porque vienen como mucho desglose de acciones. ¿Quieren que habilite ahí, Flor me habilita los micrófonos? Ya que somos poquitas, tal vez quieren compartir algo hasta ahora, lo que escucharon, tienen alguna duda, les parece que tenemos una posibilidad de abrir un ratito. No sé si alguien me quiere hacer una pregunta, si no avanzo, ustedes pónganme, no sé si quieren así. Ahí, Mm, Analia, sí, sí, ¿me escuchás? sí, perfecto. Bien. En cuanto a lo que vos decías de acompañar a los chicos, por supuesto, es toda la charla. Quiero dar mi testimonio. Ujú. Yo nací en una familia en donde se hablaba el dialecto. Y en realidad, en ese tiempo, imagínate, soy grande ya, estaba mal visto hablar dialecto. Hoy en día hay un renacimiento de los dialectos, tengo entendido eso. Pero en ese momento no. Entonces yo lo que hice fue estudiar desde mis 15 años el alemán. Y eso me trajo un tema, no expresarme totalmente. O sea que lo que vos decís es totalmente cierto, porque a pesar de haber hecho el Kleines Sprachdiplom, todavía me cuesta mucho expresarme por esa vergüenza a hablar algo mal. Es, Eh, tiene es mucho decir, mi sentido, familia es sí, alemana, pero tenía esa barrera que no me permitió ser libre, ¿no? sí. Desde la infancia. Eh, Totalmente, totalmente. Sí, 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 por eso hago tanto hincapié en cómo ustedes, o sea, cómo la familia aloja este idioma y qué es lo que hace con el idioma en claro, casa. No es claro. menor lo que vos decís y es un tema, o sea, es real eso y hay muchas situaciones que se presentan de ese tipo. Pero insisto que para mí, y justamente la otra vez hablaba con docentes que todavía son amigas del colegio donde yo dejé, digamos, colgué el delantal en 2014, y les decía, no sé si ustedes se dan cuenta, pero por lo menos me pasó a mí también como coordinadora los últimos años, que no hay como charlas en los colegios de este tema real puntual, ¿no? ¿Qué hago en casa?
Y a mí eso siempre me hacía una repregunta, porque es crucial, o sea, obviamente yo ahora, porque lo estudié, porque me ayorné y porque de alguna manera me había pasado esto, que yo había tenido estas situaciones, ¿no? Con niños, no solamente en el jardín, sino muchos años que di clases particulares, y se miraba solamente esto de que tenés que, no, da esto, que tenés que rendir esto, tenés que rendir esto. Y el padre y la madre estaban como no entendían bien. Y yo creo que desde el momento en que, sobre todo con este caso de Isabela, cuando yo empecé a alojar a la mamá también, a explicarle, mira, quédate tranquila, esto es así, llevarle seguridad y llevarle tranquilidad, es un momento. Y otra cosa no menor, que por eso se dice que cuanto antes empiece en el idioma, mejor, porque entras a la pubertad y aparecen muchas otras cosas que te desvían un poquitito, porque ella empezó en la preadolescencia, empezaron a aparecer otras situaciones. Por eso también hacen tanto hincapié en que en los 6 primeros años hay todo un tema de, digamos, anclar este idioma que el que como familia elegimos, ¿no? De enseñar. Así que gracias por compartir tu experiencia, pero tiene mucho sentido y por eso yo insisto mucho con que empecemos a mirar como diferente esto del idioma. No es, no, lo elegí, es un colegio bilingüe, está buenísimo, habla, no, hay mucho más y el chico hace un montón de esfuerzo. Y Exacto. vos podés decir, Mm. bueno, pero el inglés de repente tenés más, escuchás más, pero el niño hace el mismo proceso por dentro, o sea, por más que, o sea, y si en casa no está, en realidad es igual esa complejidad. Entonces, y cambia absolutamente la evolución del niño cuando tiene padres que están ahí, que lo alojan, que lo escuchan, que cuando trae una producción, yo ahora les cuento un poquitito lo que pueden hacer, por eso me interesaba también que lo tengan como que lo descarguen, porque hay cosas muy tontas, muy simples, que no nos insumen más que 2 minutos, pero esos 2 minutos son un montón para ese niño, ¿no? Que trae algo o que dice algo o que intenta algo. Y si yo le abro ese lugar, a mí me gusta hablar como ese lugar seguro, ¿no? En donde me puedo equivocar, en donde puedo decir lo que sea, en donde no importa que salga así. Es más, hay una de las acciones que yo digo también, ríanse con vuestro hijo sobre, bueno, quiero aprender algo, y no desde esto de lo estoy pronunciando mal. No, hablo de cuando él trae una palabra y yo me quiero sumar a eso y la digo mal, porque yo cuando aprendí alemán también la decía mal, hasta que la decís bien. Pero ese juego con hijos es buenísimo también, porque él ve cómo a mí también me cuesta. O sea, yo en un momento tengo que ponerme como, che, estoy viendo que a vos te pasa esto y es re difícil, y a mamá también le pasó, a papá también, o al tío, a la abuela, en ese sentido, ¿no? Pero ahora lo compartimos juntos. A mí hago un poquitito Sí, ahí la Pame, sí, relación a perdón. esto que dijo Ana María. A mí me pasa que por ahí quiero poner alguna frase, alguna oración de rutina que la tengo, y como no sé si la estoy pronunciando bien, me da miedo de confundir a mis nenes, a mis hijos. Entonces como que siempre estoy, se la quiero decir, pero ¿y si lo confundo y si lo que estoy diciendo no está del todo bien? Mira, Me hace yo siempre ese sí, ruido. sí, a ver, hay algo real que si yo no estoy segura en este sentido de, porque no sé si lo pronuncio, tal vez hasta me animaría a decirte, ponerlo en palabras. Miren, yo estoy aprendiendo con ustedes, no sé, tus hijas no sé cuántos años tienen, pero, y lo voy a decir así, pero lo voy a aprender y me va a salir bien, como poner en palabras que estoy aprendiendo, porque de verdad que ellas se van a identificar, a ellas les está pasando lo mismo, están aprendiendo también y también Ujú. se equivocan. Ahora, el tema es cómo, qué actitud tenés vos, ¿no? De decir, esto, no me sale cómo explicarlo, no sé si vos me entendiste lo que te quería decir. Sí, El sí, poner en sí. palabras que no sé si lo dije bien, pero lo voy a practicar y lo voy a aprender para quitarte vos ese miedo y atravesar eso de, a ver, todos aprendimos alguna vez y todos dijimos alguna vez mal, más si estamos justo como en este momento de aprender. Que es diferente que vos digas la palabra y la digas mal todo el tiempo mal, no por decirte, Ujú. no, yo voy a empezar a decir que hoy es jueves y en vez de decir Donnerstag, digo, no sé, Donnerstag, por decirte, no jueves Ujú. que sale mal.
y vos te decís, no importa, yo por lo menos lo digo. Esa actitud no está buena porque ahí sí le estás haciendo interferencia, Claro. porque lo estás largando así y está mal. Ahora, si vos como mamá decís, miren chicas, la verdad, quiero animarme a decir, hoy comemos, no sé, en alemán. Y mamá lo está Ujú. practicando, mamá lo está practicando, como que habilitas esto de, me parece que puede ser un recurso y siempre como vos lo sientas, ¿no? Por supuesto que hay estructuras más, se puede empezar con algo chiquito, después 2 oraciones más largas, pero creo que el ponernos a nosotros para que ellos también tengan esta imagen, ah, mamá también está aprendiendo y le está pasando lo que me pasó a mí, porque ellas tal vez ahora están en otro estadio y no está mal eso, y creo que es parte también de que vos les estás mostrando que más allá del interés de lo que querés el idioma, vos estás aprendiendo. ¿Se entiende, Pame? Sí, sí, perfecto. Me animas a seguir para adelante. Es que créeme que a muchas veces, y a mí me pasa con docentes también de decir en sala, pongan en palabras, hay cosas que nos pasan cuando tenemos dudas, porque me ha pasado a mí, y yo mismo les decía, ay, tal vez me olvidé porque estaba aprendiendo una poesía nueva, no me la acordaba, y yo me reía, y tal vez la digo mal, pero la estoy aprendiendo y ya me la voy a aprender. De verdad que generás otro clima y vos no te pones tan tensa. Y además es cierto, la realidad es que es cierto, o sea, estás aprendiendo y nada más lindo que compartir con tus hijos que estoy aprendiendo lo que ustedes ya saben y yo estoy por acá todavía, ¿no? Pero me voy a esforzar para decirlo. Son pequeñas, pero digo que son pequeñas acciones que es para repensarlo. Bueno, avanzo un poquitito con las acciones que van a ver que muchas les van a parecer como simples, como obvias, pero hasta que no las vemos como escritas o las intentamos de hacer, tal vez tampoco se nos aparece, ¿no? Como una posibilidad. Siempre digo que como la primera acción que tengo que hacer es recordarme, yo, mamá, papá, bueno, quien haya escrito, anotado el nene en la escuela, es que yo elegí eso, ¿no? Como que me recuerde a mí que si él está aprendiendo, está en este proceso, es porque yo lo elegí, justamente porque son chiquititos. Y esa fuerza tiene que estar como muy arriba, ¿no? Porque de verdad que eso es lo que hace también que yo lo tenga como, bueno, lo tengo que mirar un poquito más, tengo que contenerlo. Lo que les dije recién, recordar también que es un proceso complejo, largo, individual y en constante cambio, que hay como familia, hay un compromiso, una predisposición que tiene que estar, o sea, esto que yo elija un colegio bilingüe invita a que yo como familia diga, ok, hay un compromiso, ¿no? Hay algo que yo tengo que hacer para responder a ese idioma que no está en casa, pero yo quiero que aprenda. Espacios de diálogo de interés consciente y sincero. Yo digo consciente y sincero porque se nos pasa en la vorágine, en el poco tiempo, en la cantidad de cosas que a veces no hacemos ese espacio, ¿no? O como que lo miramos de costado. Y yo invito a que de verdad a partir de mañana tengan otra mirada frente a lo que viene del colegio o frente a lo que viene, en el caso no sé, sea yo hablo de los más chiquitos, pero si vos, Pame, tenés chicos más grandes o si tienen sobrinos, no importa que sea tía, no importa que sea abuela, todo lo que venga de ese idioma que sea bien valorado y que yo en ese momento pueda hacer una pausa, porque la actitud interna que yo le preste a ese niño va a ser otra, que si yo lo miro ah, sí, qué bueno, ya está, cambia y el nene lo huele, sepan que el niño se da cuenta. Nosotros muchas veces decimos, no, pero no se dio cuenta. Créanme que en el idioma, después de más de 25 años con esto, el nene lo huele y lo necesita que ustedes estén ahí dándole toda esa atención. Por eso hablo de un interés como consciente. Repito muchas veces, vínculo afectivo entre idioma y niño. Esto es lo que yo les dije antes. Yo soy el adulto que le va a mostrar que yo quiero ese idioma para vos y tengo que hablar bien y tengo que ser amigable con ese idioma. Y si yo tengo una situación por una maestra o por un año que fue, yo tengo que ver cómo yo hago para trabajar eso para que no le afecte a mi niño, ¿sí? Digo, es muy importante. Vuelvo a insistir que depende muchísimo cómo va a ser todo ese recorrido de la escolaridad con ese afecto que el niño le tiene a esa lengua. Abrazar y alojar el idioma en el hogar. Y cuando digo abrazar y alojar, es búsquenle un lugar físico, elijan dónde voy a colgar los trabajitos, dónde voy a leer el cuento, dónde voy a jugar un juego de títeres. Hay un lugar
en donde ese es como si fuera el rincón de alemán o el rincón de inglés, pero que de verdad yo entre a casa y diga, este es el lugar del idioma, y para el niño va a ser otra cosa, porque es como que en el jardín y en casa está viendo lo mismo, y le ponemos el mismo valor. Y créame que esto es para favorecer y para hacer más eficaz el proceso, ¿sí? Nuestro convencimiento 100%, todos los días recordarme que yo estoy convencida de esa lengua, porque si yo empiezo a titubear o no estoy segura, el chico lo huele, los niños se dan cuenta. Muchas veces traigo esto con respecto a cuando lo dejamos en la adaptación, ¿no? Los primeros, cuando son chiquititos, si la mamá no está segura de dejarlo, el papá o la abuela, no se va a quedar. O sea, yo no le muestro esa seguridad, no se va a quedar. Con el idioma es muy parecido. Si yo no estoy convencida de que esa es la lengua y yo solo lo elegí, me río y lo tengo que decir, pero un año me pasó en Salita de Tres que nosotros hacemos las entrevistas iniciales y la pregunta es ¿por qué elegiste el jardín? Y una mamá me dijo por el puente que tiene el colegio, porque el puente, en ese momento el colegio tenía un puente que cruzaba, y yo como que es esas cosas que decís, ok, ya entiendo por dónde va a ir el tema del alemán, como que muy lejano. Entonces, si yo no estoy convencida que esa lengua va a ser muy difícil que yo lo acompañe positivamente y que el impacto sea bueno para él, ¿no? Acercarnos, averiguar, investigar sobre el idioma. Acá está la parte de ¿tengo que aprender o no? La realidad no es que lo tengo que aprender. Yo puedo hacer, me refiero porque si no tengo tiempo, si ya no, realmente los horarios no me dan, yo puedo hacer otras cosas. Puedo averiguar sobre el idioma, puedo averiguar sobre la cultura, puedo estar como cercana desde otro lugar y eso es válido porque yo tengo un lenguaje en común con ese niño, porque yo investigué un poquitito, ¿no? De que, por ejemplo, estas tradiciones tan bonitas que cada país, cada lengua lo tiene. No hace falta que yo vaya y haga un curso. Siempre digo, si está genial, bienvenido sea, es algo muy, muy desde adentro, pero realmente yo puedo hacer otras cosas. Manifestar alegría por sus avances, manifestar necesidades individuales, compartir aprendizaje. Y en este sentido es lo que les decía antes, podemos buscar un lugar, un momento en el día o en la tarde o el fin de semana en donde yo pueda compartir. A ver, contame qué dibujaste, qué hiciste, qué jugaste. Si no lo cuenta, bueno, juguemos a algo que te acuerdes del jardín o dibujemos siempre desde, me gusta decir, a veces nos quedamos con la oralidad y hoy saben que muchas veces el niño no es solamente oral, sino que tal vez es más corporal o es más gráfico, pero que podamos compartir algo. Miro el cuaderno o pregunto a la maestra qué estuvieron haciendo, pero de verdad que si yo le pongo como otra atención, otro foco a eso que está haciendo, al niño le va a resultar como diferente fluir por ese proceso. Y pasamos a la otra página, Pupe. Bueno, acá el tiempo real, ¿no? Que sea, me gusta esta palabra real porque yo creo que si no se nos escapa en la semana, se nos escapa en la cantidad de cosas. Y a veces digo, si yo puedo acordar con mi hijo o con mi sobrino o mi nieto, bueno, los jueves a las 3 de la tarde o las 5 de la tarde nos sentamos a escuchar una canción, a ver un video, no importa, hacer algo en ese idioma, jugar, a cantar, pero que haya un tiempo real que eso esté. Y eso también invita a que de repente, o sea, en mi caso pasaba que tal vez yo estaba muy con los chicos y mi marido más alejado, ¿no? Del idioma. Pero eso hizo a que él también se acercara, porque yo me sentaba con mi hija en su momento cuando ella ya estaba sola, y él venía y estábamos los tres en un momento donde estábamos nada, jugando en alemán. Pero a veces eso invita también a otra conexión con los restos de los integrantes de la familia. Visibilizar el idioma en casa, como les dije un poco esto desde que esté, que se respire, que acá estamos aprendiendo otra lengua, respetar si hay cansancio, desgano, tristeza. Muchas veces pasa que hay familias que sí hacen este trabajo, pero de repente van por demás, ¿no? Como que insisten y se podría decir, sobreestimulan, y en ese sentido tengo un caso también de una nena de sala de 3 que no la dejaban decir otra cosa que no sea en alemán en casa, y ella en realidad es como que empezó, venía al jardín y estaba como muy enojada, hasta que yo llegué a que me di cuenta, por así decir, ¿no? Tras reunión, darme cuenta que en casa estaba pasando algo que era por sobre demás, y eso no está bueno porque nos hace el efecto contrario en realidad, ¿no? Como que siempre este respeto de
si yo quiero justo, tengo ganas de jugar con el alemán, porque tengo el idioma, porque lo puedo hacer, y no está como en sintonía, olvídense porque nada va a suceder, o sea que eso lo tengan como muy, muy en claro. Incorporar rutinas expresadas en alemán. Yo digo en alemán, pero bueno, también en inglés, digo en los idiomas que estén hoy acá representados. Acá pongo ojo porque ahí sí vuelvo a lo que vos decías, Pame, de la pronunciación. Esto me refiero a cuando está en casa, cuando vos te animás, y si no, y la querés aprender, aprendela, pero es verdad que la pronunciación tiene muchísimo, muchísimo, o sea, muchísimo que ver. Ahí sí, vuelvo a esto, si yo estoy segura de expresarla, bienvenido sea. Entonces todos los días podemos ir, vengan a comer en alemán, ¿no? O en el idioma que estén aprendiendo. Fíjense las acciones que les estoy diciendo que son realmente, no son grandes despliegues, ¿no? Son como más minuciosas, más silenciosas, pero son, o sea, todas van a favor y a beneficiar a ese proceso. Compartir audios de canciones, observar audiovisuales de diferentes temáticas, complementar vuestro conocimiento con la institución. Ahí cuando digo complementar es, en este caso es específico, si quieren aprender o si tienen el idioma en casa, bienvenido sea para hacer momentos donde ustedes complementen eso que trajeron del colegio, ¿no? Evitar la presión, como les decía recién, tengo justo un caso actual de una mamá que estoy acompañando que tiene un poco, a ella se lo enseñaron todo en alemán, entonces quiere que su hija de 3 le pase lo mismo y la consulta era, pero no me habla todavía. Entonces yo un poquito desmenuzando la historia y cómo venía la cosa, claro, la nena lo tomaba como una obligación. La mamá le decía, no me hables si no es en alemán, y la nena la verdad que ante la presión no decía nada. Entonces, digo, no es menor, a veces porque a mí también, ojo, admito que a mí me lo hicieron igual, yo después revertí el amor hacia el idioma, pero porque tenía un amor muy grande por el tema de los niños, pero digo, a mí también en su momento me jugó en contra y a los 15 años no quería saber más nada del idioma, porque fue tanta la presión, 100 veces escribir no debo hablar castellano, y bueno, nada, no funciona, o sea, no funciona. Y otra cosa, como les decía, volviendo a la parte de el aprendizaje escalonado, por más que yo insista, que diga, que hable, y él está en un momento en donde todavía no está listo, no va a pasar nada, ¿sí? Y después un recurso que es muy bueno y que de verdad que ayuda un montón, contactar familiares que hablen en su idioma, en este nuevo idioma. A veces no está presente acá, pero tengo una tía por fuera, tengo un abuelo en otro lado. Bueno, hagan ese contacto, videollamada, Zoom, WhatsApp. Hay tantas maneras, gracias a la tecnología hoy, que está bueno porque tal vez yo no lo tengo, pero tengo a alguien, un familiar conocido, o voy a la casa de un amigo que tenga ese idioma. Sepan que eso está muy bueno también como recurso, ¿no? Ni que hablar de las herramientas digitales, como digo, que hay muchas plataformas, hoy en alemán hay un montón. No sé qué, Analía, vos estás, no sé qué idioma tenés, porque la verdad que si les interesa también tengo como muchas plataformas educativas desde lo que es el idioma alemán. Pero no tengo tantos de otros idiomas, pero sepan que hay como muchos, si les interesa después también me pueden escribir y se los comparto. Y Hola. por último, este trabajo en equipo, para mí van recontra de la mano escuela y familia, o sea, y los dos estamos empujando para el mismo lado. Siempre digo eso, ¿no? Que por más situaciones que yo tenga de desconocimiento, el acercarme al colegio, la realidad es que al niño le va a favorecer 100% que nos vea como en sintonía a los dos actores. Eso es clave. Después de todo, tanto el colegio como la familia queremos lo mismo, ¿no? Que tenga esta experiencia del idioma la mejor de las maneras posibles. Así que, nada, creo que son un montón, por eso si quieren, Flor, estás por ahí y les podés compartir en el chat, que me parece que se lo pueden descargar, si no me equivoco, desde el mismo chat, ahí creo que si hacen clic se lo pueden descargar. Prueben. Y cualquier cosa, ahí pasamos a la otra, igual ya estoy ahí cerrando. Em, Hola, no sé si me escuchás. Analía, ¿cómo Sí, estás? estoy un poco afónica. Bien, Ay, bien. perdón, sí, te Sí, por escucho. eso no.
No, te comento, mi hija va a un colegio alemán de 3, tiene 3 años. Bueno, así que me viene bárbaro la charla. Bueno, me alegro. Gracias por estar, ¿eh? No, no. Yo soy una de las que, no solo desde, digamos, porque lo incorporé desde la metodología, sino que realmente lo vi como en estos transcurso de últimos años, sobre todo, vi cómo realmente al nosotros tomar otra conciencia de esto, ¿no? De este proceso o de esto, lo que es esta nueva lengua, le hacemos un bien gigante al niño y muchas veces eso no estaba. Mismo me pasa como la última vez fui al colegio alemán en Quilmes y las mismas docentes me decían, pero ¿qué les decimos a los papás? Ese ¿qué le decimos? Es verdad, es verdad, es verdad. O sea, a veces hay desconocimiento de que, y no es solamente, bueno, sentate a hacer la tarea o sentate, fíjense todas las acciones y en ninguna yo puse como sentarte a hacer la tarea. Vos podés acceder desde otros lugares en donde vos pones en valor esa lengua, pones en valor lo que está haciendo y se lo reconoces, que esa es otra, ¿no? Es como ese reconocimiento. Y esto es súper importante y van a ver que va a ser otra convivencia con el idioma. Así que nada, espero que les haya servido, que les se lleven información para procesar, como a veces digo. Y la último, recordar esto que también traía cada niño es único en su proceso en cuanto a su ritmo, su tiempo y su estilo de aprender. Todo lo que llegue el jardín, primaria, me refiero por si había años más grandes a casa, por más insignificante que parezca, nosotros los adultos, para el niño lo es todo. Y crean que es así, lo es todo. Alojar ese entusiasmo y valorarlo es lo que da sentido a este complejo proceso. Y con esto les digo gracias por estar ahí. Si les surgen dudas, si quieren algo más, si puedo ayudarles desde casa, que desde otro lugar, o dudas que les aparezcan ahora, situaciones que vivan, bienvenido sea, que de eso se trata DAL. Así que nada, les agradezco. No sé si quieren preguntarme algo, la verdad que no puedo creer que esté en el tiempo porque siempre me cuelgo y me quedo como más tiempo, pero lo pensé más o menos para una hora. ¿Quieren alguna devolución o algo que me quieran compartir? No, Si no, ¿me escuchás? estás Sí. libre. Yo simplemente te quiero agradecer mucho. Coincido en muchísimas cosas con vos por lo que yo viví y bueno, espero poder aplicarlo en mi nietito. Yo te lo comenté. Sí. Es muy bebé, tiene 10 meses, 11. Así que Es la bueno, mejor edad, mira lo que te digo, la mejor edad. claro, sí, sí, sí. Bueno, me cuesta un poquito porque no tengo esa aproximación de la niñez, de los cantitos y eso. Pero bueno, lo voy a lograr. No tengo duda. Y si no, como digo, vos escribime y pedime. Hay cantidad de canciones que le puedes poner desde el oído, viste, que escuche cuando duerme la siesta, o cosas que ya desde el oído a esta edad es un montón, porque todo empieza por la escucha, ¿viste? Entonces, todos Seguro, esos seguro, que, seguro. que vos escribime, yo te comparto. Bueno, te Porque agradezco tu nieto va a muchísimo estar chocho en el futuro, yo te lo puedo asegurar. te agradezco muchísimo la charla y Gracias. toda tu colaboración. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Gracias por estar. Gracias, Pame. Gracias, Analía. Bueno, nos vamos a estar viendo, No, Pame. gracias, Romy. Bueno, Un Gracias. muy placer, bien. en serio. Hasta Muchas, pronto. muchas gracias. Chao, Chao, que estén chao. muy bien. Chao, Buenas chao. noches. Chau, chau. Igualmente. Adiós. Chau, chau.